En este proyecto vamos a exponer el funcionamiento, montaje y aplicación de nuestro proyecto La Jaula de Faraday, con el cual queremos demostrar lo que el físico Michael Faraday en 1836 comprobó como el efecto por el cual el campo electromagnético en el interior de un conductor es nulo. Nuestro grupo está conformado por Daniela Villamil, Elki Parra, Juan Manuel Henao, Fernando Muñoz y quien les habla, Daniela García. Para la historia de la creación de la jaula de Faraday, vamos a empezar que fue creada en el año 1836 por el físico Michael Faraday, quien al observar que un material conductor mostraba los efectos de una descarga eléctrica únicamente en su exterior, lo cual podría indicar que las cargas exteriores se distribuían, cancelando así los campos electromagnéticos internos. Para comprobar lo que él había observado, Faraday decidió recubrir las paredes de una habitación con láminas de aluminio, aplicando así descargas de voltaje en el exterior de ella con un generador electromagnético. Así, con la ayuda de un electroscopio, pudo comprobar que en el interior de la habitación el campo eléctrico era nulo. Como podemos observar en la diapositiva de montaje, en la figura número 2 explica básicamente lo que Michael Faraday hizo para poder comprobar lo que él había observado. Como vamos a ver en la imagen del lado derecho, voy a explicar cómo se hace un montaje experimental. Para esto vamos a necesitar una jaula de malla metálica, una plataforma recubierta de aluminio y un emisor o receptor electromagnético. Para esto vamos a colocar el emisor o receptor sobre la placa o plataforma de aluminio. Esta va a tener funcionando el emisor y receptor. Al estar ya en funcionamiento, vamos a cubrir con la jaula y así podremos evidenciar cómo las ondas electromagnéticas que llegan o salen del receptor o emisor son bloqueadas o interrumpidas por la misma jaula. Bueno, para ese proyecto vamos a utilizar dos fórmulas. La primera, donde dice que la fuerza es igual a E, que es la carga del electrón por un campo externo. Como la carga del electrón es negativa, los electrones se mueven en sentido contrario al campo. La otra fórmula, primeramente como esta fórmula relaciona el campo eléctrico, vamos a utilizar otra fórmula que relaciona el campo eléctrico con las cargas, que es la ley de Coulomb. Eh, eh, esta fórmula es de suma importancia para este experimento, ya que es otra forma para saber por qué se anula el campo eléctrico. Esta fórmula que vamos a utilizar es una magnitud vectorial que en el Sistema Internacional de Unidades se mide en newtons. Su expresión es en forma vectorial, donde el nuevo valor es un vector unitario y en la dirección que une ambas cargas. Entonces, la fórmula que tenemos es que F es igual a una constante que equivale a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por dos cargas que van sobre el radio al cuadrado y eso por el vector unitario. La fuerza eléctrica siempre tiene la misma dirección que el vector unitario y el mismo sentido, si tienen el mismo signo. Si el signo es distinto, cambia el sentido y la dirección. Bueno, ahora con base a lo que la compañera Angie nos explicó, nosotros podemos decir que, tomando en base la ley de Coulomb, que el campo eléctrico pues, se relaciona obviamente con las cargas que están dentro de él. Y estas cargas, al ser de sentidos opuestos, se anulan. Y entonces nosotros vamos a fijarnos que en la jaula de Faraday, un principio fundamental es que es un conductor, se aplica en un conductor en equilibrio electrostático. Entonces, ¿qué significa que está en equilibrio electrostático? Entonces, eso lo vamos a ver con las siguientes fórmulas.
nosotros tenemos la fórmula del campo eléctrico. Entonces esas fórmulas las vamos a utilizar aquí en la tablet para demostrarles en qué se basa, en qué significa que un conductor esté en equilibrio electrostático. Cuando un conductor está en equilibrio electrostático, quiere decir que las cargas están en reposo. ¿Qué quiere decir? Que cuando las cargas están en reposo, no hay movimiento alguno. Es decir, las fuerzas que actúan sobre él, basándonos en la primera ley de Newton, es igual a cero. Y nosotros decíamos, la compañera Benjamín nos decía que utilizábamos la fórmula de fuerza por la carga del electrón es igual a la carga del electrón por el campo electromagnético. Es decir, que si igualamos esto a cero, nos podemos dar cuenta que el campo eléctrico es igual a cero. Y teniendo en cuenta que el campo eléctrico es igual a cero, podemos reemplazar ese campo eléctrico en esta fórmula que nos daría que el campo eléctrico es igual a la constante, es igual a una constante por una carga sobre el radio al cuadrado por un vector unitario. Si igualamos esta fórmula a cero, nos podemos dar cuenta que la carga es igual a cero. O sea que las cargas que están dentro de un conductor en equilibrio electrostático son igual a cero, es decir, el campo eléctrico también es igual a cero. Pero entonces, la pregunta es dónde están las cargas, el exceso de cargas que están en este campo. Estas cargas se ubican así alrededor del conductor. Esta es una de las propiedades de los conductores en equilibrio electrostático, que su campo interno sea cero. Y basándonos en esto, pues la jaula de Faraday, procedemos a explicar el funcionamiento de la jaula de Faraday. Bien, como se nombró anteriormente, es una jaula metálica que protege de los campos eléctricos estáticos. Esta se emplea para proteger de descargas eléctricas. El funcionamiento de la jaula se basa en las propiedades de un conductor en equilibrio. La jaula se basa en las propiedades de un conductor en equilibrio electrostático. Cuando la caja metálica se coloca en presencia de un campo eléctrico externo, las cargas positivas se quedan en las posiciones de la red. Los electrones, sin embargo, que en un metal son libres, empiezan a moverse. Esto lo podemos observar en la imagen de la izquierda, como al estar sometidos a un campo eléctrico externo, los electrones rojos en este caso, pasan a estar al lado de la malla eléctrica y quedan libres en el lado izquierdo. Como podemos observar, las cargas negativas se atraen a las positivas, como todas quedan en un mismo lado, se crea un campo nulo. Se crea en el interior un campo de la misma magnitud que el externo, pero ese se crea en dirección contraria. Por eso se anulan estos campos, por lo que ninguna carga puede atravesarlos. A este fenómeno se le denomina como apantallamiento eléctrico y se utiliza para proteger los dispositivos de cargas eléctricas. Aplicaciones en la vida diaria. Muchos de los dispositivos que utiliza a diario son reales gracias a los estudios y descubrimientos de Michael Faraday. Algunos ejemplos que serán nombrados a continuación. Seguridad contra relámpagos. Tanto los aviones como los carros están diseñados en materiales ferromagnéticos, dado que pues están compuestos de cableados y componentes que son altamente riesgosos cuando hay tormentas eléctricas. Entonces son diseñados con materiales ferromagnéticos por lo mismo. Cuando hay tormentas eléctricas, esto impide que la gente que está dentro de los carros o de los aviones sufran lesiones por las tormentas. A esto se le conoce como la jaula de Faraday. Eso tiene el efecto de la jaula de Faraday. Otro son los equipos electrónicos, pueden ser blindados y protegidos
por la jaula de Faraday. En un caso de estos son los cables coaxiales que están rodeados de aluminio. Esto también siendo un elemento ferromagnético que impide, que pase el campo magnético, provocando que adentro sea nulo el campo magnético. ¿Cómo se aplica? Se pone en manifiesto en numerosas situaciones cotidianas. Por ejemplo, el mal funcionamiento de los teléfonos móviles en el interior del ascensor o edificios con estructura de rejilla de acero. Una manera de comprobarlo es haciendo un experimento con un radio y una hoja de aluminio, que fácilmente se pone una frecuencia en el radio y pues esta emite un sonido. Cuando el radio se envuelve en la hoja de aluminio, esta pierde el sonido, dado que se está produciendo el efecto de la jaula de Faraday, las ondas electromagnéticas que produce el radio para tomar las emisoras y producir un sonido, se ven interferidas por la capa de aluminio que la rodea, impidiendo provocando que el campo magnético sea nulo. ¿Para qué es útil? Eh, este fenómeno descubierto por Michael Faraday tiene una aplicación importante en aviones, como ya lo venía diciendo, o en protección de equipos electrónicos, dados tales como los discos duros, los televisores y entre otros, que son principalmente son los que más se exponen a dañarse cuando hay tormentas eléctricas. Digamos, un caso de estos eran los televisores de antes, que cuando habían tormentas eléctricas se dañaban muy rápido porque eran creados por materiales de madera. Entonces, con el tiempo fueron evolucionando y los vinieron a elaborar con elementos ferromagnéticos, pues dado esto impiden que los afecte los campos magnéticos y dañen estos dispositivos. Fin.